Muchas gracias por la invitación. Tengo mucho gusto de estar aquí. Bueno, pues vamos a platicar sobre, bueno, se le puso el título de la plática por ahí, Vegetación del Norte de México, pero es un poco más general la cuestión de ecosistemas, tipos de vegetación son muchos, asociaciones son muchas, entonces la vamos a hacer de manera muy general. Este, para asomarnos un poquito a lo que es el norte. Yo creo que muchos de los eh, muchachos que estén por ahí escuchándonos, que espero que sean varios de ahí de la universidad, pues han de pensar en el norte así como que en un área enorme, digamos, como me imagino esta diapositiva de la parte inferior izquierda, una área vasta y casi pelona, ¿no? Entonces, pues vamos a platicar de de los ecosistemas del norte. Vamos a ver qué es el norte, qué es el norte de México de acuerdo a una clasificación que tiene la Sociedad Botánica de México. Podemos hablar del norte de México desde Baja California hasta Tamaulipas, pero bueno, vamos a ver aquí cuáles son sus características ambientales, qué ecorregiones tiene, y luego ya nos vamos a enfocar a un recorrido visual. Va a ser muy sencilla y muy descriptiva esta plática, les adelanto, va a ser así como que abuelo de pájaro, irnos desde de las quebradas de la parte tropical de la Sierra Madre Occidental hasta el oriente de Nuevo León, entonces viendo ecosistemas y tipos de vegetación y algunos comentarios generales sobre vegetación. Bueno, el norte, de acuerdo a esta clasificación, les digo, podríamos considerar desde acá de Baja California hasta Tamaulipas, pero este norte, quitando el noroeste y quitando este noreste, tendríamos los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León, que ocupan casi un tercio de la superficie del país. Esta parte se ubica en su mayor parte, bueno, al norte del Trópico de Cáncer. Y bueno, ¿qué factores influyen más para las características de lo que es el norte de esta región de la que vamos a hablar? Pues su situación geográfica, decíamos, la mayor parte del norte del Trópico de Cáncer, entonces hay mucha influencia de lo que es la región neártica, pero también hay bastante influencia de la región neotropical, sobre todo lo que entra aquí hacia los desiertos, y lo que entra a las áreas, a los elementos tropicales del occidente. La fisiografía es muy accidentada. Tenemos la Sierra Madre Occidental, que es el complejo montañoso más grande de México, más de 1,200 kilómetros de longitud, y tenemos la Sierra Madre Oriental con sus serranías transversales que entran casi a toparse a la occidental por acá, ¿no? Las elevaciones van hasta más de 3,700 metros sobre el nivel del mar, y bueno, la parte central está de la altiplanicie mexicana. Aparte vamos a ver un poco de la geología, porque también es muy diversa esta área. Mucho es rocas sedimentarias, es decir, los sedimentos marinos que fueron formándose en las partes cuando esto fue mar, hace muchos millones de años, y formaron estas capas, por eso se llaman sedimentos. La mayoría de estas rocas son calizas y lutitas, y la Sierra Madre Occidental es básicamente de roca volcánica, de roca ígnea, pero no los volcanes estos del centro de México con volcanes bien formados, sino estos eran como que grandes, enormes grietas de donde brotaba la lava. Y bueno, tenemos rocas ígneas y aparte, bueno, las grandes áreas con depósitos aluviales y coluviales en todas las partes planas bajas, ¿no? Ejemplos de rocas sedimentarias, que en este caso por movimientos tectónicos los sedimentos quedaron, las marcas quedaron verticales. Por ejemplo, esta maravilla que todo mundo debería conocer cuando venga a México o cuando vengan al norte ustedes, el Cañón de la Huasteca, pegadito a la ciudad de Monterrey, en Santa Catarina, Nuevo León, y el otro caso, el de la Sierra Madre Occidental, pues la mayor parte de las rocas son riolitas, por ejemplo, esto en el Espinazo del Diablo, ¿no? ¿Qué climas hay en la zona? Pues de todo. Tenemos la gran zona de desierto chihuahuense con climas secos y semisecos de tipo B. Tenemos los climas templados de las dos sierras,
Y también tenemos climas cálidos que vienen con los elementos, es decir, que son los que determinan que puedan entrar los elementos tropicales que vienen del sur a esta zona, ¿no? Y bueno, la influencia del clima es determinante. Por ejemplo, en este caso, las sierras, bueno, pues tienen los climas templados. De hecho, en la Sierra Madre Oriental hay algo de climas fríos también. En las cimas hay un poquito de vegetación alpina por ahí. Y las sierras constituyen barreras geográficas que hacen que hacia la parte central, en esta parte, haya los climas de tipo, digamos, semisecos, desérticos, ¿no? Semidesérticos. Y bueno, hay muchas clasificaciones de ecorregiones. Vamos a ver, este recorrido que vamos a hacer es a través de las 6 ecorregiones que se reconocen para el norte, que son regiones que comparten rasgos similares en los ecosistemas que las componen. Por ejemplo, aquí esta ecorregión de Sierra Madre Occidental, bueno, pues tiene bosques de pino encino, bosques de encino, bosques de clima templado, digamos, ¿no? Acá en esta parte, esta región que se llama Lomeríos y Cañones del Occidente, que acá le llamamos la región de las Quebradas, en Zacatecas o en Chihuahua le llaman la región de las Barrancas. Esta región pues tiene elementos de tipo tropical que vienen desde Sudamérica, ¿no? Muchos de ellos. Esta otra región que se llama Piedemonte de la Sierra Madre Occidental son los grandes pastizales. Esto es nada más para ubicarnos ahorita en la vuelta que vamos a dar en el viaje que les digo que el recorrido visual que vamos a hacer desde aquí, de lo tropical, hasta estas planicies de Nuevo León, que es Coahuila, que es lo que hay más al oriente, ¿no? Entonces, para ubicar qué tipo de ecorregión, los ecosistemas que vamos a ver, en qué ecorregión se encuentran, ¿no? Entonces, estas son las planicies, les digo, los grandes pastizales que pues hace todavía 100 años eran muy extensos. Luego la región del desierto chihuahuense, la Sierra Madre Oriental y esta región que se llama las planicies de Texas y que viene a ocupar una buena parte del noreste de México. Bueno, esto ya lo comentamos, cómo los climas se determinan por la fisiografía también y localización de los lugares, ¿no? Y entonces, bueno, los ecosistemas y tipos de vegetación. Les digo, tenemos de todo, tenemos vegetación tropical, vegetación de tipo templado, estos áreas enormes de pastizal, tenemos humedales que son muy importantes desde el punto de vista de la conservación, la Sierra Madre Oriental, que es un prodigio, una maravilla de diversidad de bosques templados y de cosas de tipo seco también en la misma zona, y luego esta región de las planicies. Todo esto lo vamos a ver ahorita con ecosistemas y tipos de vegetación. ¿Qué es un ecosistema? Si les pudiera preguntar ahorita a los muchachos, pues me podrían dar muchas definiciones, hay de muchos tipos, pero una bien fácil es esta antigüita, ya de 1935, pero que sigue vigente, pues un complejo integrativo y holístico que combina a los organismos vivos y al ambiente físico en donde se encuentran, ¿no? Y estos ecosistemas albergan diferentes tipos de vegetación y, por supuesto, muchísimas asociaciones vegetales, ¿no? Y ahora, ¿qué es la vegetación? Bueno, pues ustedes me pueden decir, pues es el conjunto de plantas de un lugar. Aquí me equivoqué, ¿qué creen? Dice la vegetación es el conjunto de especies de plantas de un lugar. El conjunto de especies de plantas de un lugar es la flora del lugar. Pero en las plantas de un lugar, sin considerar particularmente cada especie, pues es la vegetación. Y bueno, uno de los sistemas más aceptados de clasificación de vegetación en México es el de Rendosky, en su libro Vegetación de México, que publicó digitalmente la Conavio. Y lo que vamos a ver en este caso, pues son los tipos de vegetación general, como bosque tropical caducifolio, bosques tropicales que vienen desde el Centroamérica, Sudamérica incluso, bosques de tipo templado como estos, de coníferas y de encinos, las áreas de pastizales, las áreas de matorrales xerófilos que son de muy diferente tipo, ¿no? Y bueno, aquí para los que no lo conozcan, porque a lo mejor hay mucha gente muy joven, yo les quiero presentar al doctor Jerzy Rendosky y a la maestra Graciela Calderón de Rendosky,
porque ellos son pilares en el conocimiento de la flora y de la vegetación de México. Prácticamente lo que conocemos de vegetación, claro, también está la clasificación de Miranda y Hernández X, que mucha gente prefiere porque tiene muchas más divisiones, pero acuérdense que no siempre más es mejor. A veces menos es más representativo de lo que existe. Entonces ellos, todo el conocimiento de la flora y de la vegetación prácticamente se lo debemos a ellos. Y aquí antes de empezar a ver los ecosistemas y la vegetación, quisiera comentarles un concepto que no sé si todos conozcan, que es el concepto de paisaje. Muchas veces pensamos en paisaje como en un área muy bonita de fotografía, de cuadro, pensando en que eso es lo que representa la palabra. Pero ahorita, desde el punto de vista ecológico, paisaje es un nivel más allá de ecosistema. Es el ecosistema en el que se integran todos los aspectos sociales y el impacto humano en un lugar. Por ejemplo, aquí en Chihuahua, en Colonia García, una colonia mormona, pues todo esto que vemos, bueno, pues yo lo veo bonito, pero la realidad es que es un paisaje en el término de la palabra desde el punto de vista ecológico, porque están los cultivos de manzana, de durazno, porque están las casas. Entonces, desde el punto de vista de qué modificación ha hecho el humano en esa área, ¿no? Y entonces aquí, en esta zona de Divisadero, por ahí en las barrancas de Chihuahua, pues también tenemos este paisaje. Ya no se ve tan bonito, ¿verdad? O sea, está un montón de construcciones y bueno, pero es un paisaje. ¿Y qué creen que esto también es un paisaje? Desde el punto de vista ecológico, desde lo que ahorita estamos estudiando de cómo impactamos, son ya muy pocos los lugares que son prístinos, que no tienen un impacto del humano. Entonces, les digo, desde el punto de vista de pues ecología, de paisaje, esto también lo es, la construcción del puente Baluarte en la carretera Durango, en la autopista Durango-Mazatlán. Y entonces, ¿qué decíamos que íbamos a ver? Esto nada más para recordar esas ecorregiones, 6 ecorregiones generales del norte, esta de las quebradas o zonas tropicales que entran, Sierra Madre Occidental, la región esta de los grandes pastizales, desierto chihuahuense, Sierra Madre Oriental y planicies, porque vamos a hacer este recorrido visual partiendo de aquí de lo tropical y yéndonos, como quien dice, de occidente a oriente, y es nada más para ubicarnos sobre lo que vamos a ir viendo. Y bueno, esta zona de, el nombre lo dice, ecorregión de cañones, quebradas del occidente, tiene estas partes bajas desde 100 metros de elevación, y estos bueno, también hay matorrales subtropicales, pero la mayor parte es bosque tropical caducifolio, que en Puebla también tienen ese tipo de vegetación, y pues llega, aquí en la Sierra Madre Occidental llega hasta los 2.200 metros de elevación, bastante alto. Elementos que vienen del sur. ¿Y en qué se caracteriza este tipo de comunidades? Bueno, pues que en esta zona tenemos 8 meses prácticamente de sequía, entonces son 4 meses que está verde, por eso es bosque tropical caducifolio, y pierde las hojas los otros 8 meses. Entonces esta es exactamente la misma zona, como se ve en dos épocas del año diferentes. Y aquí es un ejemplo nada más de lo que veríamos de esta vegetación y ecorregiones para el estado de Durango. Aquí esta parte anaranjada serían estas quebradas, luego lo verde la parte de la sierra, luego esta zona marrón de pastizales, y luego todo lo amarillo sería esta parte de elementos xerófilos del desierto chihuahuense. Es nada más para ubicarnos, vamos hacia el oriente de México, pero aquí pasando Durango vemos, digamos, los mismos elementos, ¿no? Bueno, ¿qué seguiría? Ya vimos estos tropicales, seguiría esta Sierra Madre Occidental, es una zona muy grande, es la segunda cubierta ignimbritica continua más grande de todo el planeta, tiene una historia geológica muy compleja y es muy reciente, tenemos elementos muy recientes aquí, ¿no? Y bueno, pues con una gran diversidad de climas y una diversidad biológica, pues que podemos llamar excepcional.
Para quienes no conocieran esto, bueno, aquí está la cascada de Basasiachi, la cascada más alta del norte de México. Esta es la Sierra Madre Occidental, sumamente diversa. Y bueno, una cosa que me interesaba compartirles, mencionarles, es que en la Sierra Madre Occidental la mayor altitud es hasta unos 3.470 metros, 3.340 metros, y entonces aquí no tenemos ni vegetación alpina ni vegetación subalpina. No es suficiente, ¿no? La zona de pastizales, pues es esta que viene, lo que se llama el piedemonte de la Sierra Madre Occidental, y es en las zonas planas, digamos, en esta zona. Esta es la Sierra Madre Occidental y aquí tenemos las grandes zonas de pastizales que ahora en su mayoría están vueltas matorrales, ¿no? Este es el mismo tipo de región, pero en Chihuahua, en la estación experimental de La Campana. Son zonas inmensas, muy, muy bellas, ¿no? Y bueno, ya de ahí nos pasaríamos a el desierto chihuahuense, esta zona que está básicamente conformada por matorrales xerófilos de diferente tipo. Cuando hablábamos ahorita de que si la clasificación de Miranda y Hernández X, y que él habla mucho de matorral espinoso, matorral rosetófilo, micrófilo. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un micrófilo, pero es un matorral xerófilo que subiendo en las laderas de las lomitas se vuelve rosetófilo. Entonces, tenemos toda una serie de matorrales xerófilos y también de otro tipo de pastizales. Por ejemplo, estos pastizales halófilos son parte ya de la zona árida, no son parte de la zona de pastizales de la que hablábamos ahorita, sino son pastizales mucho más secos, en este caso de hilaria, pastizales de áreas salobres, que tienen muy baja diversidad. Ven que casi todo está dominado por la misma especie, muy baja diversidad alfa y muy baja diversidad beta. Las dunas, por ejemplo, también son zonas de este mismo tipo de vegetación, lo que se llama, tienen plantas samófilas que se mueven, digamos, se pueden adaptar al movimiento no se mueven, se pueden adaptar al movimiento de las arenas, ¿no? Y bueno, aquí recordar un poco que pues estas áreas ahorita están muy, muy secas, pero los trabajos de Van Devender nos han indicado que pues la vegetación en esta zona, como en cualquier otra del mundo, es dinámica, que ha habido migraciones y que hace unos 12,000 años estas áreas tenían bosques de piñonero y de encino, no eran matorrales xerófilos. Todo esto, por ejemplo, había pino remota, que es un pino que ahorita está ya más bien hacia el norte, y estaba ocupado por también pinos embroides en algunas áreas, lo que ahorita es puro matorral xerófilo. Y bueno, aquí, por ejemplo, tenemos un isotal, una vegetación también de clima árido en la Sierra del Rosario, en Durango. Y bueno, ya, nos brincamos, ven que vamos bien rápido porque ahorita lo que me interesa es más bien que platiquemos conjuntamente de algunas cosas, ¿no? Tenemos la Sierra Madre Oriental. La Sierra Madre Oriental, les digo, es una maravilla, de verdad es un prodigio, y tiene una gran diversidad y una gran concentración de endemismos, y tiene zonas que son muy, muy secas. De hecho, esto, fíjense, fisiográficamente es parte de la Sierra Madre Oriental, es lo que se llama la Gran Sierra Plegada, toda esta zona. Pero desde el punto de vista biogeográfico, los elementos que componen esto en realidad son elementos de desierto chihuahuense, no son de la sierra, aunque en algunas cañaditas hay matorral submontano que ya es de la sierra, pero va de esto hasta zonas muy, muy húmedas, como esto, con bosque mesófilo. Tiene de toda una un gradiente enorme de humedad sus componentes, ¿no? Esto parte de la Sierra Madre Oriental también, lo que le llaman la M, enfrente de la ciudad de Monterrey, los que hayan estado ahí. Y bueno, el famoso Cerro de la Silla también es parte de la Sierra Madre Oriental.
Mucho de esto son chaparrales, matorrales esclerófilos, porque son áreas relativamente secas, pero también les digo, bueno, en algunos lugares protegidos se pueden encontrar encinitos o se pueden encontrar matorrales submontanos. Esto ya son cosas que sí son elementos típicos de Sierra Madre Oriental. Y entonces les decía, desde el punto de vista biogeográfico, desde el punto de vista fisiográfico, esto es Sierra Madre Oriental, pero desde el punto de vista biogeográfico, esto es en realidad desierto chihuahuense, aunque estas partes son Sierra Madre Oriental. Y bueno, ya en la parte oriental de la Sierra Madre Oriental, puesto que la humedad viene del Atlántico, viene del oriente, la parte oriental es muy húmeda y entonces tenemos pues comunidades muy diferentes a las que estábamos viendo. Y tenemos incluso cosas de bosque mesófilo. Aquí tenemos, por ejemplo, Cornus urbiniana junto con Picea martinezi, uno de los elementos endémicos de la Sierra Madre Oriental. Cornus urbiniana es como unas lamparitas chinas, estos farolitos chinos, hermoso, un árbol muy bonito de valor ornamental, ¿no? ¿Qué más tiene la Sierra Madre Oriental? Bueno, pues tiene estas comunidades de tipo subalpino, vegetación subalpina, como estos pinos que son arbustivos, el Pinus culminicola, y como en todos los casos, en las grandes elevaciones, los pinos arbóreos, en este caso Pinus harpelli, o lo que le llamamos por lo pronto Pinus harpelli, para esa zona, que no es el verdadero descrito por acá del área de la mariposa monarca en Michoacán. Los pinos en cualquier lugar elevado van haciéndose más bajitos para adaptarse a las condiciones de aires, de vientos intensos, de frío intenso, ¿no? Y son, digamos, ecotipos. Entonces, esta es una especie, Pinus cf. harpelli, digamos, y esta es otra especie típica de la zona subalpina, que es el pino culminícola. Y aparte por ahí en las laderas hay otro endémico de esa zona, que es el pino stilesi, como muchos otros. Y ya llegamos a la parte oriental, a la parte más, parte, digamos, la sexta ecorregión de las que estamos hablando. Esto es lo que se llama la región de las planicies. Después de la Sierra Madre Oriental hay esta zona de planicies en el noreste de Nuevo León y una parte de Coahuila, que incluso hay varios ranchos cinegéticos y tienen por ahí bisontes, como pueden ver aquí. Y bueno, esta región de las planicies, aquí es una parte en donde la región de las planicies se mezcla con elementos del desierto chihuahuense. Vean, por ejemplo, este agave es típico de desierto chihuahuense, la gobernadora también, la rea. Entonces, esto es desierto chihuahuense y ya por acá hay la parte de las planicies por allá en el municipio de Lampazos, en Nuevo León. Y bueno, un ecosistema que hay que mencionar también por su importancia desde el punto de vista de la diversidad y de los endemismos, pues son los ecosistemas acuáticos y subacuáticos. Esto, por ejemplo, es en el área de Málaga, aquí muy cerca de la ciudad de Durango, pero hay otros que tienen muchos endemismos, tiene cosas muy interesantes de ver, pero hay otros que son particularmente que sobresalen, por ejemplo, esta zona que se llama Cuatro Ciénegas, en el centro de Coahuila, se le ha dado el nombre de las Galápagos del Norte. Tiene tantos endemismos, tantas cosas interesantes, no nada más en la zona de humedales, ahorita vamos a ver, sino también en los alrededores, porque los alrededores son áreas yesosas. Pero otra cosa interesante que me gustaría comentarles aquí es que en las pozas de Cuatro Ciénegas hay unas estructuras como en capas que se llaman estromatolitos, que son en estratos y se formaron por la captura y fijación de carbono por parte de cianobacterias, bacterias muy, muy primitivas que son similares a las que había en el origen de la vida, pues el origen de la vida en la Tierra.
Y entonces esas bacterias liberan oxígeno y retiran de la atmósfera dióxido de carbono y bueno, van formando estos estratos que son los estromatolitos y bueno, son de los indicios más antiguos que hay de vida sobre la Tierra. Son muy interesantes, ¿no? Y bueno, hay endemismos de tipo geológico o edafológico, hay endemismos de humedales como estos, hay los fisiográficos, los que están encima, no me refiero a este lugar en Cuatro Ciénegas, en general en el norte, y los de las dos sierras, ¿no? Entonces, pues hay zonas muy interesantes como estas que estábamos mencionando, y hay 15 géneros que son endémicos a esta zona norte de México. Aquí está, por ejemplo, este no es un género endémico, es una especie endémica, Castilleja vela, del Potosí, ¿no? Y aquí muy rápidamente, así de pasada también, vamos a mencionar algunos de los, bueno, más bien los géneros endémicos del norte. En Durango tenemos este que se llama Megacórax, que nos tocó descubrirlo y describirlo hace algunos años. Otro que se llama Tricocorine, que es una asterace, otra asterace opinela, y un género compartido entre Durango y Coahuila, que es Henriksonia. Tenemos endemismos regionales también, es decir, no son nada más de alguno de estos estados del norte, sino pueden estar, por ejemplo, el Pinus maximartinensis, está compartido entre Durango, en la Sierra Madre Occidental, entre Durango y Zacatecas. Y este pino es increíble en cuanto a su evolución. Fíjense, es el piñonero que tiene los conos y semillas más grandes de todo el mundo, y es el que tiene la mayor cantidad de hojas cotiledonares. Cuando germinan, salen las hojas, salen hasta 30 hojitas. Es una cantidad enorme. Y los piñones son una cosa así como de 2 centímetros de largo. Y su descubrimiento fue bien interesante porque alguien le comentó al doctor Rendosky, que ahorita mencionamos, que había unos piñones exageradamente grandes en el mercado de Juchipila, en Zacatecas. Entonces él se dejó ir y preguntó, oiga, bueno, ¿de dónde vienen estos? ¿De dónde salen? Ah, pues hay de la Cañada de los Piñones. Y entonces ahí va la Cañada de los Piñones y ándele que se encuentra, estamos hablando de hace 60 años, se encuentra este pino extraordinario y endémico de esta zona que nos tocó encontrar en el sur de Durango. La segunda población se conocía por 50 años, se conoció únicamente de Zacatecas, y entonces encontramos en el sur de la Sierra Madre Occidental una segunda población, más de 100 hectáreas de este mismo pino. Maravilloso. Bueno, ¿qué más géneros endémicos tenemos en el norte? Pues tenemos Astecium, una cactácea, otra Geogintonia, Jaime Gintonia, que es una esparagase, compuestas como Estroteria y Vigetia. Entonces, pues hay cosas muy interesantes. En Coahuila decíamos que había endemismos de tipo geológico y edafológico. Pues esto está alrededor de esas pozas que vimos ahorita en Cuatro Ciénegas, esas pozas con estamotolitos y tenemos, por ejemplo, en este yeso, Marshall Johnstonia, Acaragma y Villarreal, cosas muy interesantes. Y bueno, hay otros géneros que son casi endémicos en estas áreas, y no se diga en cuanto a las especies, hay cada cosa rarísima. Miren ustedes qué cosa tan hermosa, agave montana, de las partes más altas de la Sierra Madre Oriental, o agave albopilosa, que al final de cada hoja tiene digamos, un grupo de pelitos, ¿no? Y otro agave pintilla, que por mucho tiempo consideramos como una variante. Luego a veces nos falta conocer mucho de la flora, entonces, no, pues es una variante, las especies varían mucho, y entonces esto es una forma de agave, pensábamos de agave Victoria Regina. Y no, ya de unos años después nos dimos cuenta de que era diferente, y tan diferente que también desde el punto de vista ecológico, aquí es donde se encuentra agave pintilla, azul,
Desde el punto de vista ecológico y geográfico, pues es bastante disyunta. El agave Victoria regine se conoce su subespecie Victoria regine de Nuevo León y un poquito de Coahuila, y luego la subespecie Sobodae de la misma Victoria regine se conoce de Coahuila y un poquito de Durango. Y luego por aquí está uno que se llama agave Michelsi, muy diferente, aunque por mucho tiempo se consideró lo mismo, una cosa gigante, que por cierto ahorita se está extinguiendo por una razón muy curiosa. En general poco conocemos de la extinción porque la absorba otra especie, y resulta que esta se está extinguiendo porque se hibridiza mucho, tanto con agave lechuguilla como con agave aspérrima. Entonces está acabándose lo que es esa especie, ¿no? Y bueno, las áreas de mayor diversidad están Durango y luego Nuevo León, pero esas cifras en realidad no son muy válidas porque podemos considerar que son las áreas más exploradas, y es por eso que pensamos que pudieran tener más diversidad, ¿no? Y la cosa aquí nada más es entender que el conocimiento taxonómico y florístico del norte de México es muy insuficiente, y que, por ejemplo, se supone que aquí en el desierto chihuahuense, pues es la zona más conocida, está muy bien trabajado, y resulta que aún ahí se siguen descubriendo nuevas especies, ¿no? En la zona menos explorada es Chihuahua, y a nivel de ecorregión, pues falta todavía mucho por explorar la Sierra Madre Occidental. Aquí en la Sierra Madre Occidental tenemos también, igual que en la Oriental, mencionábamos una gran cantidad, concentración de endemismos. Y bueno, aquí está, por ejemplo, una parte de la población de Pinus maximartinensis en el sur de Durango. Y bueno, una cosa más a mencionar de interés en el norte es que pues es centro de diversidad de muchos grupos. Por ejemplo, los madroños, la mayor parte de lo que vemos de madroños en el resto de México es lo que se llama Arbutus jalapensis sensulato, porque hay que ver qué cosas están formando ese grupo, pero por lo pronto lo consideramos como una especie, y mucho de lo que tenemos en la Sierra Madre Occidental, pues son especies donde su mayor distribución es aquí. Por ejemplo, Arizónica, Bicolor, Occidentalis, que es un arbustito, en fin, diferentes tipos de madroños, ¿no? Y bueno, ¿qué hay de la conservación? ¿Cómo andamos de tiempo? Bien, doctora, vamos bien. Andamos bien, gracias, Lucero, gracias. Los ecosistemas están en mala condición en muchos lados, pero en términos generales y en comparación con el resto de México, podríamos considerar que el norte no está tan mal. Ahorita vamos a comentar por qué, pero fíjense, por ejemplo, este carpintero. Pues este carpintero, los que conozcan de aves, pues saben que es el carpintero más común o uno de los más comunes, pero en la Sierra Madre Occidental existió todavía hace 50 años un carpintero enorme, así de más de 40 centímetros, de largo, que era el carpintero imperial, y ese pues se extinguió. ¿Por qué? Porque los árboles que había en esta zona, pues hace un siglo, eran árboles enormes, hasta en algunos casos hasta de casi 2 metros de diámetro. Y hay fotografías, por ejemplo, de un carro de tren en donde va una sola sección de un tronco. Es decir, no caben 3 o 4 troncos en el carro de tren. Es un solo un pedazo de tronco, digamos, porque era tan grueso. Entonces, pues eso teníamos. Y al extinguir, digamos, acabarse esos bosques, porque fueron talados, pues obviamente las especies asociadas a ese carpintero imperial tan grande no va a poder adaptarse a vivir en arbolitos de 35 centímetros de diámetro. Entonces, pues mucho de eso pues se ha extinguido más bien por los cambios en la composición, digamos, del ecosistema. Bueno, y entonces, en general, ¿por qué no estamos tan mal?
Tengo fotografías terribles de la Sierra Madre Occidental en donde vemos un desastre de veras que da tristeza, igual que en mucho del resto de México, igual que en mucho del resto del mundo, pero en términos generales, si se consideramos la superficie completa, podemos pensar que no está tan mal, y esto es porque en el norte hay una relativamente baja densidad poblacional, a excepción de Monterrey, que es una ciudad, claro, Torreón, Durango, Saltillo, hay ciudades pues grandes, pero Monterrey en particular, de más de 5 millones de habitantes, pues hay una alta densidad poblacional, pero en general del norte, eso es, si consideramos que es la tercera parte de México, pues realmente no está tan poblado, y el grado de deforestación es medio, ¿no? Y aquí, bueno, pues la cuestión es que todavía nos falta conocer mucho, todavía estamos descubriendo nuevos taxa, incluso nuevos géneros como ese Megacórax que les mencionaba, y pues nos da mucho gusto que incluso pues la gente del área forestal, no nada más biólogos, aquí tenemos al biólogo Ricardo Quirino colectando, pero estos otros compañeros, por ejemplo, es el doctor Ramón Silva, que es un funcionario de la CONAFOR, y pues nos da mucho gusto el doctor Javier Corral, forestales, que se interesa en conocer los recursos, en conocer los componentes de los ecosistemas que están trabajando. Marta González, Abraham Torres y otra gente haciendo, ingeniero haciendo muestreos. Y entonces, pues la cuestión es que a pesar de todo lo que estamos haciendo, como les dijo Lucero, ya tengo algunas décadas trabajando por estos rumbos, y aún así el índice de densidad de colección en la zona, igual que otros compañeros, hay muchos compañeros que están haciendo trabajos, estudios florísticos en Nuevo León, en Coahuila, en Chihuahua, en Durango, no se diga, hay mucha gente. Todos nosotros estamos haciendo el mejor esfuerzo, pero es muchísimo todavía lo que queda por hacer, y el índice de densidad de colección pues sigue siendo muy bajo en el norte de México, ¿no? Y entonces, bueno, desde la trinchera de biólogo, ¿cómo podemos apoyar la conservación? Ustedes biólogos. Bueno, pues tenemos que entender que primero tenemos que entender la estructura y la composición de los sistemas para manejarlos adecuadamente. Si no sabemos qué los compone, pues vamos a cometer errores en su manejo, ¿no? Y bueno, pensar en que las soluciones a veces de vanguardia, las soluciones tecnológicas no son las que nos van a sacar del apuro, que los costos superan mucho a los beneficios, y que la restauración es mucho más cara que la prevención. Entonces, siempre como biólogos nos conviene pensar en aspectos de conservación, de protección de los ecosistemas, que son la mejor garantía de que funcionen bien. Y bueno, también revisar, a ver, ¿por qué nos están fallando las estrategias de conservación? ¿Qué necesitamos modificar? Y bueno, pues asumir nuestra responsabilidad hacia el ambiente, tanto desde el punto de vista personal, por supuesto, como desde el punto de vista profesional como biólogos, ¿no? Y bueno, pues les dije, quería hacer esto así rapidito, así una mirada nada más a vuelo de pájaro, para que se dieran idea de que el norte no es nada más esas zonas desérticas, pelonas que a veces pensamos, sino que tenemos todo esto. Gracias a todos.